Buenos días, continuamos con Git y GitHub y vamos a ver cómo se pueden clonar repositorios en el ordenador local para trabajar con ellos. Como ya hemos dicho, GitHub es una red social en la que se suelen albergar los repositorios remotos que se comparten en el proyectos o con comunidades. Un proyecto suele tener siempre un repositorio de referencia público y normalmente se aloja como un repositorio público en GitHub porque son gratuitos. En la asignatura nosotros tenemos el repositorio de referencia del proyecto calculador aquí y también hemos puesto unos pseudo repositorios de referencia con el repositorio inicial, el que sale después de crearlo en GitHub directamente, solo con el README y license, y el después de los 5 commits. Entonces tenemos que en estos tres enlaces de aquí tenemos el proyecto completo, el estado en que estaba este proyecto cuando se creó en GitHub y el estado que estaba este cuando se habían hecho solo los 5 commits y no las ramas que añadimos después de hacer eso. Vamos a ver un poco cómo podemos construir estos repositorios, cómo podemos construir un proyecto, cómo vamos a hacer un proyecto de este tipo. El proyecto es este que ya hemos visto, es el proyecto que está, vamos a construir el proyecto hasta este punto de aquí, haciendo estos 5 commits que tenemos aquí o que tenemos representados aquí de forma gráfica y que al final nos darán un código que es el código de esta calculadora de aquí. Vamos a hacer todo en la rama master, de forma que no tengamos otras ramas, solo tendremos 5 commits que vamos guardando en la rama principal del proyecto. Git se maneja siempre, o digamos casi siempre, no siempre, por comando, porque es la forma más versátil. Los comandos son muy potentes. Git, más que un comando, es un metacomando, es un comando que tiene muchos comandos. Git add para añadir contenido al índice, git init aquí para crear un repositorio, git log para ver los commits, git checkout para movernos, como hemos visto, git clone para clonar repositorios, git diff para ver diferencias. Aquí tenemos muchísimos comandos. En realidad, el comando git es el entorno y el comando es el primer parámetro que nosotros le ponemos a git. Por eso los comandos en realidad git add, git bisect, git branch y nosotros tenemos un man específico para cada uno de estos comandos de aquí que podemos inspeccionar en la consola siguiendo el mecanismo de --help para verlo en formato abreviado o man git init, por ejemplo, que nos da el manual de git init. Entonces así es como hay que manejar git. Aquí tienen las instrucciones de cómo instalar. Si no han tenido problemas, les vuelvo a repetir, mírense las instrucciones que da GitHub, que son muy claras. ¿Cómo creamos nosotros o cómo inspeccionamos repositorios existentes? Pues simplemente vamos a ver ahora y a inspeccionar el repositorio con los 5 commits. El repositorio con los 5 commits es un repositorio que estaba en este enlace de aquí. Si recuerdan, damos clic en este enlace, lo ponemos en un navegador, nos sale la página del repositorio. Si nosotros queremos clonarlo en un ordenador local, pues estaremos en el terminal de comandos. Esto simula un terminal de comandos, donde tenemos aquí el prompt de la shell y luego tecleamos los comandos, tal y como los ponemos aquí. Los comandos que tecleamos están resaltados en este color rosa. Por eso, si nosotros queremos copiar un proyecto remoto que está en GitHub y que se identifica con este URL, lo que hacemos es git clone. Git clone, le pasamos el URL y luego le ponemos aquí un nombre que es opcional. Yo le he puesto calculadora. Si nosotros invocamos este comando git clone, este repositorio de aquí, en calculadora, lo que nos hace es copiar el repositorio en el directorio calculadora que crea en el directorio de trabajo de este terminal de comandos. Nosotros estamos en un terminal de comandos que nos da un prompt y en el cual tecleamos. Esto tiene un directorio de trabajo, es el directorio de trabajo de Unix, del terminal de comando de Unix. Nosotros le decimos que cree un directorio dentro de ese directorio de trabajo de Unix, que sea el directorio calculadora, que sea el directorio del proyecto. El directorio del proyecto sea el directorio calculadora, no el directorio de trabajo de este terminal de comandos. Por eso, al dar este comando, pues bueno, aquí nos salen una serie de informaciones que nos da Git sobre lo que ha clonado y nos dice que ha creado un directorio calculadora donde ha creado una copia exacta del proyecto calculadora con los 5 commits iniciales, que es lo que tiene este repositorio de aquí. Por eso, si nosotros queremos trabajar con Git, lo que tenemos que hacer es que el directorio de trabajo del terminal en el que estamos coincida con el directorio de trabajo del proyecto, que es calculadora, el directorio de calculadora dentro de este directorio de trabajo del terminal. Por eso hacemos cd calculadora, que es change directory a calculadora, el directorio que está en este directorio, porque esto es
una ruta relativa, calculadora. Después tenemos un comando que se utiliza mucho, que es hitlog. Hitlog nos muestra los commits, es como un log de commits. Si lo ponemos en formato corto, pues cuando le pasamos el parámetro --one_line, nos muestra solo el identificador corto, del identificador de cada commit en corto, y el mensaje que describe el commit. Y aquí tenemos 5 commits: el initial commit, el HTML del cajetín, JavaScript de vaciar el cajetín, el botón de x al cuadrado y el botón del inverso de x. Si nosotros hacemos un ls-a, recordarán de Unix que ls-a lo que hace es listar el contenido del directorio calculadora, porque estamos en el directorio calculadora, en el directorio del proyecto, incluyendo los ficheros y directorios del sistema, es decir, por ejemplo, el directorio actual, el directorio padre, .dsstore, que esto es un fichero que genera el Unix de mi Mac automáticamente para gestionar las ventanas, .hit, que recordarán que es un directorio, es el directorio donde está el repositorio, pero aquí lo vemos con el s-a. Esto no se ve normalmente en las ventanas del explorador. Y .hitignore, que es el fichero hitignore con las cosas que debe ignorar hit. Y luego tenemos ya los ficheros propiamente del proyecto, que es la licencia, que es un fichero de texto que se guarda como otro fichero fuente, que es calculadora HTML, que es donde está el código fuente de la calculadora, y el readme, que es la descripción del proyecto. Entonces el proyecto es todo el conjunto de ficheros. Esto es lo que se va guardando en el repositorio, en cada commit dentro del repositorio. Si nosotros hubiésemos invocado este comando sin poner este último parámetro calculadora, entonces se nos habría clonado el proyecto, pero en un fichero, en un directorio, del mismo nombre al del proyecto o al del repositorio, que es cat5com. Nos habría aparecido en este directorio de aquí. Pero si nosotros queremos poner otro nombre, pues lo podemos cambiar añadiéndolo. Mírense el manual y el help de este comando si quieren ver todas las posibilidades que tiene. Bueno, si nosotros queremos ver solo los dos últimos commits en formato corto, pues los podemos ver así. Entonces veríamos aquí estos dos últimos commits. Si nosotros queremos ver, por ejemplo, las diferencias entre el commit en el que estamos y el commit que se identifica por este identificador de aquí, pues hacemos hit diff y ponemos aquí el identificador de este commit. Entonces aquí lo que nos muestra es qué diferencias hay entre el commit en el que estamos y el commit este de aquí, que es el commit que solo tenía el botón de x cuadrado, que es pues el manejador de la función inverso que hemos incluido y el botón de la función inversa. Entonces lo único que hemos añadido es esto. Entonces aquí nos lo muestra. HitDiff permite ver las diferencias y las muestra en verde, como se ve aquí. Aquí da datos también sobre las líneas y el punto, el carácter en concreto donde ocurren esos cambios, que luego sirven pues para gestionar automáticamente y para hacer cosas como lo que muestra GitHub y saber exactamente qué es lo que han cambiado de una versión a otra. Si nosotros queremos movernos entre versiones, nosotros estamos aquí en un terminal de comandos. Esto estoy simulando el terminal de comandos. Lo verde son comentarios que pongo para explicar lo que se está haciendo. Estamos en el directorio calculadora, que es el directorio del proyecto. Directorio calculadora es también el working directory del terminal de comandos, por eso puedo ejecutar los comandos de hit. Si hago hitlog --one_line commands, pues veo todos los commits. Si quiero moverme y restaurar en el directorio de trabajo de este terminal de comandos, es decir, en el directorio donde estoy, si quiero regenerar el contenido que había en este commit de aquí, que es el FB, que es este de aquí, simplemente hago hit checkout y pongo el identificador del commit. Y automáticamente el contenido del directorio de trabajo me cambia y me aparece los ficheros y el contenido que tenían cuando hice el commit. Si después de esto hago aquí, digamos, hit checkout a este otro, que es el de aquí, este de aquí, me vuelve a regenerar el contenido de ese commit. Y si hago hit checkout master, me voy a la rama master, que es al final, al último commit de la rama master, que es al final del proyecto, que es aquí, donde estoy en este momento. Y así es como se mueve uno, digamos, en el árbol de versiones, regenerando versiones y utilizándolas. Los repositorios son directorios que tienen un subdirectorio donde se guardan todas las versiones. Por eso nosotros copiamos, aquí cp es copy, copiamos con la opción "-r", podemos copiar un directorio. Aquí el directorio calculadora, que se referencia como punto, como saben en Unix, a otro directorio que esté en el mismo directorio que el nuestro, que está calculadora, que es 2 puntos hacia abajo, pero de nombre calc2,
Si lo copiamos, lo que estamos copiando es el repositorio completo. Y si nos movemos a él, estaremos en Calc 2 y entonces el repositorio de trabajo del proyecto será el repositorio de trabajo de esta copia que hemos hecho y del terminal de comandos. Y entonces, pues aquí podemos hacer otra vez git log one line y vemos las versiones, porque hemos copiado el repositorio completo, como les he dicho. Siempre que hace una copia del directorio de trabajo a otro directorio con otro nombre, tenemos una copia completa con todas sus versiones. Y si nosotros, por ejemplo, hacemos git log sin el menos one line y -2, nos daría las dos últimas versiones, la información en formato largo. Nos dice el identificador del commit en formato largo, estos son los identificadores reales, el autor con su dirección de correo, la fecha en que se hizo y el mensaje. Y eso para los dos commits que le hemos dicho. Hay una aplicación que es GitHub Desktop, que es enormemente útil, que solo está en Mac y en Windows. En Linux, desgraciadamente, no existe, por eso solo la podemos utilizar desde Mac y de Windows. Pero si trabajan o utilizan Mac o Windows, yo recomendaría que se la instalasen porque es enormemente útil. Es una aplicación que una vez que se la instalan nos permite pues, meter aquí y visualizar los directorios de proyectos de una forma muy eficaz. Podemos añadir repositorios locales con add, crear directorios vacíos de proyectos o clonar de GitHub. Entonces podemos hacer cualquiera de esas tres operaciones y con eso metemos aquí en esta lista pues, proyectos que luego vamos a visualizar. Aquí básicamente un aspecto muy importante, se puede ver cómo está el estado del directorio de trabajo y se puede ver también la historia. Si la historia se ve de una forma tremendamente clara, porque aparece en esta columna todos los commits y seleccionamos un commit y vemos aquí las diferencias con el commit anterior. Por eso, con esta aplicación es muy fácil, digamos, hacerse una idea de cuáles han sido los cambios que han ocurrido durante la historia del proyecto. Y por eso yo les recomendaría que si pueden, la utilicen, sobre todo para esta función, porque luego para gestionar el proyecto tiene bastantes limitaciones. Y con esto acabamos. Muchas gracias.